¿Cómo están todos? Hoy día vamos a hablar acerca del agua y su relación con la salud del ser humano. Unos breves tips basados también en estudios científicos y finalmente algunas experiencias personales. Empezaremos teniendo como base este estudio de español de la importancia del agua en la hidratación del ser humano, ¿no? Sus estudios se hicieron en referencia a la población española, pero también ha tomado como referencia otros estudios en otros lugares. Lo primero que quiero notar es cuánto de nuestra composición es agua a través de las edades del ser humano, desde que uno nace hasta que es adulto. El lactante, por ejemplo, está alrededor del 80% agua, o sea, mayoritariamente es agua, todos sus componentes. Cuando ya termina de lactar, baja a 69%, cuando ya cumple un año de edad, está ya en borde de los 60%, y cuando ya las personas son adultas, son promedios, obviamente rondan entre 50% los componentes de todo parte del organismo, 50% agua y 50% otros materiales sólidos, grasas, ¿no? Muy bien. Ahora, esta agua no es que la podamos retener. El cuerpo no tiene la capacidad de retención. Ningún cuerpo animal tiene la capacidad de retención por siempre. Entonces la retenemos en función de algunos mecanismos que tiene el cuerpo, pero cada cierto tiempo hay que ir reponiéndola. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es el déficit que tenemos diario? Este estudio también nos ayuda con esto, con esta incógnita. Nos dice que hay 4 fuentes de pérdidas, ¿no? de agua. Perdemos agua por fuentes respiratorias. Cuando respiramos, expiramos agua, por pérdida urinaria, por pérdidas fecales, por pérdidas inconscientes, pero también hay una reabsorción del agua de producción metabólica. Entonces, más o menos, en promedio hay diario, nosotros perdemos entre 1 litro a 3 litros, de entre 1 litro a 3 litros, pérdidas netas, ¿no? Entonces la pregunta es, si nosotros perdemos más o menos entre 1 litro y 3 litros diarios, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias de esta pérdida? Bien, aquí en esta tabla se está refiriendo más o menos, si se pierde el 1% del peso, o sea, nos deshidratamos, el 1% les comento que es fácil de perder en un ejercicio físico cualquiera, comenzamos a tener sed. Eso es lo que... Entonces quien comienza a tener sed es un síntoma de que ya está perdiendo el 1% de su peso en agua. Si perdemos el 2% ya tenemos mucha sed. Incluso empieza a perderse el apetito. Si perdemos el 3% comenzamos a tener la boca seca, y comenzamos a tener problemas renales. El 4% ya baja el rendimiento físico. El 5% ya no nos podemos concentrar, hay dolor de cabeza, incluso altera el humor, hay impaciencia, hay sueño. El 6% hay alteraciones a nivel térmico, ya no regula bien el cuerpo. Hay adormecimiento en las extremidades. El 7% hay un colapso ya del cuerpo, y incluso hay otros estudios que nos indican que si la pérdida llega a ser 10%, puede ser mortal, ¿no? Entonces, yo creo que nadie quiere llegar a estas etapas, pero dependiendo incluso de las edades, hay veces en las cuales a medida que se va avanzando, las personas más adultas, mayores, incluso ya la sensación de sed, su mecanismo de defensa de sensación de sed
y de saciedad de agua se disminuye. Entonces es importante tomar conciencia para tomar, vamos a ver algunos tips: tomar agua, tomar bebidas acuosas en la suficiente cantidad, así incluso no tengamos sed, ¿no? Ya la sed es un indicador de que nuestro cuerpo está deshidratado o está empezando una deshidratación. Entonces la pregunta es, la pregunta clásica: ¿cuánta agua necesitamos diariamente, ¿no? Eso depende básicamente de la edad nuevamente y también del sexo, ¿no? Aquí en la tabla 4 podemos ver, por ejemplo, que los lactantes, voy a explicar un poco. Esta columna significa la primera columna con datos de agua, significa el agua total, que incluye el agua que está en algunos alimentos, ¿no? Alimentos sólidos que contienen agua, como las frutas, ¿no? Y acá en la última columna está el líquido que debemos ingerir básicamente y recomendablemente como agua, que es lo más natural, ¿no? Y que trae muchas menos consecuencias, porque también hay muchos estudios que, si bien es cierto, hay líquidos azucarados como gaseosas o, bueno, sodas le llaman en algún lugar, pueden contener agua, pero la cantidad de azúcar o incluso otros elementos químicos traen consecuencias mucho más negativas, como la obesidad infantil, por ejemplo, ¿no? Así que lo recomendable es agua pura, agua del grifo filtrada, o bueno, si pueden comprar un buen filtro, sería una buena inversión. Los lactantes, por ejemplo, requieren más o menos entre 700 mililitros a 800 mililitros. Los niños ya comienzan a tener requerimientos de mayor de 1 litro hasta cerca de 2 litros, ¿no? En agua total. En agua líquida, ¿no? De 1 litro más o menos en promedio. Ya los varones, estamos hablando de los varones entre 9 y 18 años, ¿no? El total en promedio más o menos son 2 litros y medio, pero en líquidos más o menos 2 litros, ¿no? Las mujeres tienen un requerimiento un poquito menor, de cerca de 2 litros 20 entre 9 y 18 años, y cerca de 1 litro 700 más o menos, ¿no? En promedio. En el embarazo, es interesante que esto tomen nota, las que están embarazadas tienen que aumentar su ingesta de agua, agua a 2 litros y medio, y cuando están dando de lactar a 3 litros, ¿no? Es importantísimo este dato para la salud de la mamá como de el lactante, ¿no? Es muy importante. También podemos corroborar esta información en esta página, que todos los datos de las páginas las voy a dejar en la descripción de este video. Pueden darse cuenta de que ha sido extraída de fuentes oficiales, de centros que se dedican al estudio de la hidratación o evitar la deshidratación en el ser humano, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver algunos tips para tomar agua. Si bien es cierto, estar tomando bastante agua, la agua que necesitamos o que perdemos las personas que no tienen costumbre, es un poco dificultoso, por lo cual he encontrado, por ejemplo, este estudio de las autoras de Kenech, que proponen que se consiga buena parte de esta agua comiendo frutas y vegetales, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿no? Los pepinos tienen 96.7% de agua, las uvas tienen 81.5%, ¿no? Entonces,
Hay muchas frutas y verduras que pueden incluir en su ingesta y que pueden ayudarles a obtener el agua necesaria para reponer la pérdida que hemos visto por las funciones normales, ¿no? Y evitar así las consecuencias negativas, enfermedades, etcétera, ¿no? También he encontrado algo interesante, un tip que se lo llama, viene de Japón, que se llama la terapia del agua. Si bien es cierto, esta terapia, como dice este artículo de la BBC, no tiene estudios científicos respaldados en el occidente, pero la terapia del agua está apoyada por la comunidad médica de Japón. ¿En qué consiste? Al despertarse, o sea, en ayunas, debe tomar 4 vasos de agua, o bueno, el agua que usted pueda, antes incluso de cepillarse los dientes. O sea, ni bien se levanta, toma el agua. No se puede tomar nada 45 minutos después de beber agua. O sea, espera que el agua pase por su proceso de absorción y después se puede comer. Bueno, podría incluso decir, ¿no? Entre 15 a media hora podría ser aceptable también. Luego, pasado ese tiempo, puede comer y beber de forma habitual. Después de desayunar, no se puede comer ni beber nada hasta 2 horas después, tampoco después de la comida ni la cena. Esto también es importante porque si uno ingiere líquido después de las comidas, eso disuelve hace varias cosas. Primero, disuelve los jugos gástricos que están haciendo su proceso, entonces retarda el proceso de digestión. Segundo, si esta agua o líquidos o jugos frescos que tomemos con las comidas están frías, endurecen las grasas que están ya en el estómago y dificultan aún más la absorción. Entonces, y tercero, diluyen el pH para que se pueda disolver. Los jugos gástricos son ácidos, ¿no? Entonces, si le pones mucha agua, entonces pierde su potencia. Entonces no disuelven bien la comida, ¿no? Para poder ser absorbida. Entonces, por eso recomiendan esto de no tomar 2 horas después, ¿no? Ni incluso antes, ¿no? El agua debe estar, no, después dice, ¿no? El agua debe estar a temperatura ambiente o tibia, preferiblemente, y no debe contener flúor o químicos. Claro, lo preferible incluso es que sea tibia. Ellos acostumbran, los japoneses, a tomar un té de ginseng o algo caliente, porque justamente tiene el efecto contrario, ¿no? En pequeña proporción, una pequeña tacita, que hágase que más bien ayuda a la digestión porque ayuda a disolver las grasas, ¿no? Que están en las comidas. También tenemos algo interesante que he encontrado en el peligro de algunas dietas, ¿no? Este estudio también español indica que, lo voy a leer textualmente, dice: debemos advertir a este respecto del peligro de las dietas de adelgazamiento que preconizan la limitación de agua de bebida. O sea, hay muchas personas que encuentran dietas de baja de peso con esta dieta en donde prácticamente prohíben el agua, ¿no? O lo disminuyen a su máxima expresión. Dice, este es un engaño peligroso. Hace pocos años, una modelo neoyorquina sometida a una dieta macrobiótica con limitación de agua de bebida falleció a un cuadro de insuficiencia renal, ¿no? Insuficiencia renal. O sea, hay que tener bastante cuidado con las dietas, ¿no? Hay que sopesarlas. Y tenemos este estudio interesante también, en donde cómo podemos saber si estamos haciendo bien o mal, o si estamos deshidratados, o si tenemos la cantidad suficiente de agua, estamos tomando la cantidad suficiente de agua en el día. Es sencillo, pues por el resultado, por la orina. Si nuestra orina está como en estos 3 primeros colores, que es casi transparente, o un amarillo bastante tenue, es que está correctamente la ingesta del agua, ¿no? Que estamos teniendo. Si comienza a hacerse un poquito turbia
es que ya tenemos una deshidratación leve. Y si es ya casi anaranjada, ¿no? Oscura, es que estamos completamente deshidratados o incluso podemos estar con alguna infección o enfermedad, ¿no? Bien, yo quería finalizar dando algunos consejos personales a las personas como yo que al inicio, cuando empezó este proceso de tomar agua, no estaba acostumbrado a tomar agua. Entonces, ¿qué es lo que me ayudó? Yo sabía que tenía que tomar bastante agua, entonces empecé no tomando la deficiencia que tenía, 1 litro, 2 litros diarios, no. Empecé a tomar la mitad de un vasito con agua, pero todos los días. O sea, estamos hablando, qué sé yo, ¿no? un cuarto de vaso o una tercera parte de un vaso de agua. Y lo comencé a tomar, eso sí, ni bien me despertaba, porque me era más fácil tomar el agua al inicio del día que en el resto del día, donde ya estaba ocupada mi mente en otras actividades. Entonces, una vez que conquistaba esta cantidad de agua, empecé a subirle la cantidad, ¿no? Ya no era un cuarto, ya no era la tercera parte, era un cuarto, era la mitad de un vaso. Pero nuevamente me mantenía 1 semana, 2 semanas, el tiempo que ustedes crean necesarios, pero sí constantemente. O sea, sí, no es que un día sí y un día no, todos los días. Y después fui incrementando hasta tomar más o menos, tomo unos 600 mililitros en un vaso grande. ¿Y cómo lo hago para tomar tanta agua temprano? Bueno, he descubierto personalmente que poniéndole algunas gotas de limón sin azúcar, es más agradable el agua, tomarlo de esa forma, ¿no? Y con esto logro varias cosas. Primero, que mato una gran proporción de mi necesidad de agua en la mañana, ni bien amanezco. Segundo, que el limón también tiene unas propiedades muy buenas en la salud, sobre todo si se lo toma de esta forma que se los comento, que ya tal vez en otro video lo ampliaré. Y tercero, que la mayor cantidad de agua trato de tomarlo en la mañana. O incluso la idea es acabar nuestra proporción de agua hasta las 4 de la tarde, más o menos 4 o 5 de la tarde, para no tener las consecuencias de levantarse en las noches para orinar, ¿no? Muy bien, amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si les ha gustado, por favor, denle una manita arriba y suscríbanse para que puedan obtener una notificación con la campanita cuando suba algún otro video. Gracias.